Gaby, muchas gracias por dejarme estar en este espacio. Y bueno, mi historia empieza cuando tenía 5 años y fue la primera vez en que conocí el bullying. Era una niña con sobrepeso en la escuela donde todo el tiempo estaba estigmatizada. Te lo digo porque todavía recuerdo todas las cosas que me decían en la escuela por ser la gordita, digo, cara bonita, pero al fin y al cabo gorda. Recordemos que los niños son crueles, ¿no? Y, y nada, me decían cosas muy feas, me ponían apodos. Ya luego de eso, a los 7 años, una persona que trabajaba en mi casa con mis papás abusó de mí. Fue una cosa muy difícil porque era el hermano de mi nana. Y todavía recuerdo como si fuera ayer, cuando ella me decía, pero no tienes que decir nada, no tienes que decir nada porque después tu papá se va a enojar. Sí. Bueno, luego de eso, toda mi vida cambió drásticamente. Yo crecí con una autoestima muy baja. ¿Y no dijiste nada? No dije nada porque pasa que cuando tú eres abusada, sientes vergüenza de lo que pasó como si fuera tu culpa. Entonces nadie se enteró en mi casa. Mi mamá alguna vez me preguntó qué me pasaba, pero yo era incapaz de decírselo, no porque no deseara decírselo, sino porque le iba a hacer daño, ¿me entiendes? Lo que le iba a decir y además yo me sentía culpable. Entonces, ¿qué iba a lograr con eso? Dañar a mi mamá. Entonces, no. El bullying continuó en casa también, porque yo no cumplía con los cánones que me pedían en los que tenía que entrar. Por ser gorda fui excluida de muchas cosas. Por ser gorda no me permitía tener amigos o amigas o era otro chico más del grupo de niños porque tenía que comportarme como ellos para ser aceptada. Porque entre las niñas no entraba, porque me sentía tan fea y me sentía gorda como para poder estar bien. Bueno, el tiempo fue pasando, no tuve ningún novio, tuve recién mi primer novio a los 18 años y empezó todo el proceso de destrucción en mi vida. Porque los hombres que encontraba en mi vida o que escogía, capaz eran presa fácil, ¿me entiendes? Pero eran personas que estaban dañadas, que tenían vicios. Entonces las personas que tienen vicios, para mí parecer, son personas que tienen baja autoestima, que no se valoran, que no se quieren. Como Que a ti tienen también un, te ha pasado. exactamente, que tienen un vacío muy grande. Entonces la gente estigma a las mujeres gordas, a los hombres gordos, pero nadie sabe que detrás de la gordura, de toda esa grasa, ¿sí? De todo lo que no te ves bien, de todo lo que no te ves bello, esa falta de aceptación, hay dolor. Seguramente hay un trauma muy grande, seguramente fue abusada, seguramente algo pasó muy feo, para que pongas una barrera ante el mundo y te garantice que nadie más te va a dañar, porque eso es seguro, nadie se te va a acercar. Entonces, continuó mi vida, luego de eso conocí al papá de mi primera hija, en esa época yo tenía 22 años. Para esto yo salí de mi casa a los 16 cuando me gradué. Mis papás ya no pudieron apoyarme más para seguir estudiando y me vine a Quito. Me vine sola porque yo decía que yo no podía vivir allá, ¿sí? Yo no podía vivir en un pueblo, yo necesitaba conocer más y saber más. Tenía mucha curiosidad del mundo. Entonces vine acá, ya empecé a trabajar y ya a ser independiente, vivía sola. Conocí al papá de mi primera hija. Y era un hombre dañado también. Era un hombre que tenía problemas con el alcohol. ¿Sí? Era un hombre que tenía problemas con el alcohol y llegué al punto del amor que yo sentía por él, aunque ahora no sé si eso era amor o qué era, no sé. De irlo a recoger
a los prostíbulos donde los amigos lo dejaban botado, a las fiestas donde los amigos lo dejaban botado. Y luego me embarazo de Dani y él se fue porque tuvo un problema aquí. Y yo pasé el embarazo completamente sola. Sola, no tenía el apoyo de nadie, pero bueno, eso no me importó, yo sabía que podía. Y así fue, nació Daniela, bueno, chévere, vino toda la familia a visitarme y todo, pero la vida sigue, no todo el tiempo van a estar ahí. Y y nada, o sea, ahora cumplir las normas a los 24 años de mamá, sin haber sentido amor, una sola vez y ya con un hijo, ¿me entiendes? Como un ser humano dañado le da amor a un niño. No sé cómo. No sé cómo lo logré, la verdad, no sé. No sé qué esto le provoca a mi hija luego, pero hay que seguir y hay que hacerlo bien. Luego de eso continuamos la relación con él a distancia por el asunto de mi hija. Luego él vino, se quedó un tiempo acá, estábamos trabajando, pero era intolerable. Me pegaba, me maltrataba psicológicamente. Entonces dije, no, ya no más. Y decidí abandonarlo, decidí dejarlo. Y mandamos a Danielita a donde su abuela en Manaví. Y ese fue el peor error que cometí. Porque yo ya llego allá, luego él se fue, porque él no quiso quedarse aquí. Se fue y empezó mi calvario. Fueron 4 años y medio de viajar todo el tiempo a ver a mi hija. Y cuando yo quería estar con mi hija, yo tenía que cumplir ciertas normas que él me imponía para que yo pueda estar con ella. Como pagar ciertas cosas, como aceptar tener relaciones sexuales con él porque él quería. ¿Sí? Y yo decía, ¿hasta dónde pude llegar por no haber elegido bien, por no haber tenido amor propio, por no haber tenido valor sobre mí, por no haber sabido el valor que yo tenía? Luego de eso, pues nada, pasé todo ese tiempo en sufrimiento. Luego de eso conocí a otra persona más. Esta persona tenía problemas de drogas. Entonces, con problemas de drogas, pues es extremadamente difícil. Terminé volviéndome codependiente de un adicto. Prácticamente pasaba encerrado en casa. Yo lo mantenía, yo hacía todo para que él no esté fuera, porque era una locura cuando él se iba, desaparecía 2, 3 días y yo sentía que perdía la cabeza, ¿entiendes? Por no saber dónde estaba o qué le había pasado. Y aferrarme a una persona que en realidad no se quería a sí mismo, ¿cómo podía amarme a mí? Yo esperaba recibir amor, pero nunca lo recibí. ¿Pero por qué si era él dañado y yo no lo entendía? Luego de eso, ya nada, la situación con él fue muy difícil. Vivimos algunos años juntos. Fue muy difícil, ya era intolerable, yo ya no soportaba más la situación y decidimos separarnos. Para esa época yo seguía pesando 260 libras. Empezó mi proceso de pérdida de peso lento, paulatino. Perdí 20, 30 libras, luego volví a subir y así, sin encontrar un sentido, ¿me entiendes? Para mi vida. Ya luego de eso, pues ya pasado el tiempo, ya estaba con trabajo, ya estaba un poco más estable y un día aparece el papá de mi hija y me deja a mi hija. Y yo era una nueva mamá con una nueva hija. Y mi hija todos los días me decía, mamá, yo me quiero ir, yo no quiero vivir contigo, no me gusta donde vives. Pero no le gustaba donde vivía porque ella dormía en un colchón y yo dormía en la alfombra. No le gustaba porque no todos los días teníamos para comer. No le gustaba porque no tenía amigos, porque donde vivía ella no podía salir a ciertas horas porque no estaba bien. Luego de eso, pues fuimos llevando las cosas de a poco y
Y nada, o sea, ya Dani fue creciendo un poco más y estaba en el colegio. Y nuevamente se repitió la historia con ella del ¿Qué bullying. historia? Llegué, llegué a la casa porque me tocaba dejarla encerrada en casa porque no podía llevarla por mi trabajo. Y regresaba, me demoraba 1 o 2 horas y luego regresaba. Y llegó un día, porque ya habíamos tenido algunas discusiones con eso, con la profesora y con los papás de los niños, porque pasaba que le decían gorda, la molestaban. Un día le llenaron la maleta con agua de los cuadernos, con todo. Y llego a la casa y veo sangre en el piso. Veo sangre en el piso y no sabía qué pasaba. Y yo, ¿qué pasó? Se levanta la blusa y veo que se había cortado el abdomen con una tijera. Y me decía, mamá, yo no quiero ser gorda porque las mujeres gordas son feas y nadie las quiere. Gaby, yo lo que te puedo decir es que eso es una sensación que te rompe en 1000 pedazos. Pero fue justo en ese momento cuando yo decidí que todo eso tenía que cambiar. Para eso ya había bajado mucho más de peso. Entré a un reality de televisión y estábamos en una época difícil, igual económicamente. A veces teníamos para comer, a veces no. Debía como 4 meses de renta y, y nada, o sea, no había cómo pagarlo. Yo decía, yo sé que voy a ganarlo, yo sé que voy a ganarlo. Ganamos, pero creo que la que más disfrutó era Daniela. No tienes, no tienes idea de la emoción cuando ella brincaba y gritaba, mamá, ganamos, ganamos, vamos a tener comida en la casa. Entonces, así se fueron dando las cosas. Eh, Gané el reality y esto me llevó a un mundo completamente distinto. No, yo no sabía que podía vivir eh, y ser reina de belleza teniendo mi talla, jamás lo imaginé. Pero eso fue lo que pasó en el reality. Luego de esto, eh, parte de los premios era que fuera portada de algunas marcas de ropa aquí. Entonces nada, pues empecé a modelar, aprendí todo lo que tenía que aprender con respecto al modelaje y desde ese entonces soy modelo de talla grande. Es, es importante que entendamos de que el amor propio viene de adentro, no tiene nada que ver con lo de afuera. Y aceptarte en el espejo es más importante de que te acepten los de afuera.